Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Comenzamos hablando de básquetbol porque se llevó a cabo en el sur de la Ciudad de México, en un centro comercial muy conocido por todos, el torneo FIBA 3x3. De aquí salió un representante nacional que precisamente va a estar en Dubái, en el torneo ya donde van a jugar todos los equipos calificados del mundo. Este fin de semana regresó a la Ciudad de México el Tour FIBA 3x3, el evento que el año pasado se llevó a cabo en los alrededores del Estadio Olímpico, y este año se realizó dentro de una plaza comercial al sur de la capital. La Ciudad de México fue la primera parada y la inaugural de este Tour 2016, que concluirá el 28 de octubre con la gran final a realizarse en Abu Dhabi. En esta ocasión, los capitalinos disfrutaron de cada uno de los encuentros y, por supuesto, apoyaron al 100% al equipo nacional Chimalhuacán, que fue el único representante mexicano en la fase de finales, pero no logró pasar a la gran final al ser eliminados por el conjunto canadiense 21-13. Nos costó muchísimo, la sufrimos demasiado, pero gracias a Dios salieron las cosas para pasar y desgraciadamente nos tocó uno de los equipos más fuertes del torneo, lo que es Canadá, tiene la tercera posición en el mundo y entonces desgraciadamente ya el año pasado también nos eliminó ellos, entonces como te dije, a trabajar para el siguiente año. El 3x3 es un formato de baloncesto recreativo que poco a poco ha ganado adeptos en distintas canchas alrededor del mundo, y la Federación Internacional de Básquetbol adoptó esta modalidad como una nueva disciplina deportiva con la finalidad de que pueda incluirse en los Juegos Olímpicos del año 2020. En esta edición se disputaron su pase a la gran final en Abu Dhabi las selecciones de México, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Uruguay. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias.